Bienvenidos a nuestro espacio de cultura popular folclórica. Una visión subterránea de nuestras raíces, una visión panorámica de lo estrecho que somos. En la efeméride folclórica nacional de hoy, tenemos que un día como hoy, precisamente, el arpista y compatriota Eusebio Petersen nace en Ibiracané, compañía de Pirataú en el departamento de Canindeyú. Este artista fue célebre al interpretar conocidas polcas en el arpa con la ayuda de sus manos y pies, ¿verdad? Lo que le daba la posibilidad de puntear y rajear al mismo tiempo, ¿verdad? Eusebio Petersen fue muy conocido y querido en su valle, no así en los otros, ¿verdad? En el programa anterior habíamos hablado, ¿verdad?, de algunos conceptos que hacen a la diferencia entre la polca como estructura rítmica, armónica, melódica, ¿verdad?, y la polca como cosa vista por Francia Campo, ¿verdad? También hicimos algunas que otras acotaciones de lo que era más o menos la síncopa y cómo prevenirlo, ¿verdad?, a través de una dieta sana, ¿verdad? Hoy hablaremos de el rajeo. El rajeo se realiza con los dedos de la mano en forma de abanico, ¿verdad?, que van pasando secuencialmente, ¿verdad?, por encima de las cuerdas. En otras palabras, se rasca, ¿verdad?, las cuerdas de la guitarra cual tabillú, ¿verdad? La guitarra, por su forma, se compara siempre con la mujer, ¿verdad? Porque al igual que ella posee unas curvas bamboleantes y un agujero en la parte media que hace vibrar al instrumento, ¿verdad? En nuestra sección de alocuciones populares y verseos, jefe, tratamos de acercar a nuestros oyentes la parte de nuestra cultura popular y de su lenguaje más corriente, ¿verdad? Es recomendada para los extranjeros que hablan, ¿verdad?, o que quienes habitan en nuestro carcomido suelo, ¿verdad? Vayamos a la frase. Seguramente usted habrá oído la frase "embobuca mi salomo". Esta frase es muy común, ¿verdad? Literalmente significa inflar la parte trasera de tu camisa. Pero contextualmente allá significa sal corriendo como puedas, o bien rajá loco, o bien te acaban de pillar corrupto de mierda. También es seguro que habrás escuchado la palabra dereviche dúo. Más o menos deberán interpretar como una respuesta a una pregunta mal formulada o a una pregunta ofensiva. Significa estás equivocado, querido, o bien no es así como dices, o literalmente, ¿verdad?, tu culo. Otra frase muy escuchada es terejona ya pirotunare, ¿verdad? Esta frase quiere decir literalmente, ¿verdad?, retrotraiga el prepucio, ¿verdad?, en contacto con un cactus, ¿verdad? Pero contextualmente, ¿verdad?, que usted realice esa acción, sino más bien es una forma de decirle que la persona que se lo dijo le acaba de mandar a la mierda. A raíz de los últimos acontecimientos de orden económico sucedidos en nuestro país, se ha venido o se ha venido escuchando, ¿verdad?, insistentemente la conocida frase guaranítica que expresa cuanto sigue. Que significa literalmente que entre en el espacio interino entre los bordes del agujero de su... Obviamente aquí la intención de su interlocutor para con usted, ¿verdad?, no es muy buena, ¿verdad? Y en el fondo está queriendo, ¿verdad?, que usted se vaya a caer. Típica de la frustración que se produce cuando un país, ¿verdad?, como el nuestro, ¿verdad?, aquí las personas que roban grandes cantidades de dinero, ¿verdad?, a otras personas más pobres, que no son castigadas, ¿verdad?, con el peso de la ley. Y sin embargo, campesinos, ¿verdad?, con o sin razón son apaleados, inclusive muertos por parte del estamento oficial. Es factible también pasar o pensar, ¿verdad?, que se lo merecen, ¿verdad?, porque ellos fueron los que han elegido el gobierno que nos gobierna, ya va. Así que también para ellos y para todos los que han votado por este gobierno, como un homenaje de nuestro espacio folclórico, les decimos a todos, con mucho cariño, tapejona piquete en vender ahí cuacanto pa. Gracias por su atención y será hasta el próximo programa.